Raíces del saber, sentipensar la montaña. Desde las montañas de San Antonio, Tolima, donde el aula no tiene muros fijos y el saber brota como el café, nos preguntamos, ¿para qué educamos? Bienvenidos a una reflexión sobre la pedagogía crítica latinoamericana desde la Escuela Multigrado. Población dirigida a docentes rurales de Colombia. Para entender nuestra labor en San Antonio, debemos mirar dos faros del pensamiento crítico. De la Escuela de Frankfurt aprendemos a dudar de una educación que solo busca fabricar trabajadores. Nosotros no formamos piezas de una máquina, formamos seres pensantes. Pero es la Escuela de Budapest la que nos da la clave para la ruralidad. La transformación ocurre en la vida cotidiana, en el saludo matutino, en la forma en que cuidamos la huerta y en cómo resolvemos los problemas de la vereda. Ahí es donde la pedagogía se vuelve real y liberadora. ¿Cuál es el papel de nuestra escuela en San Antonio? En San Antonio, la escuela no es un depósito, es el corazón de la vereda y un espacio de resistencia. Nuestro rol docente no es mandar, sino ser un compañero de camino, un intelectual que enseña a los niños a leer su realidad para que, más que estudiantes, sean ciudadanos críticos, que amen y transformen el Tolima. Para transformar nuestra praxis, primero debemos identificar las sombras que habitan el aula. Hablamos de la colonialidad del saber, que nos hace creer que el conocimiento solo viene de afuera, invisibilizando la sabiduría de nuestra propia gente. Es neocolonialismo cuando imponemos currículos enlatados que no hablan de nuestras montañas, o cuando evaluamos a un niño campesino bajo estándares urbanos que ignoran su realidad. Superar esto significa dejar de ver el campo como un lugar de atraso y empezar a verlo como un territorio de conocimiento legítimo y poderoso. Para superar esto, tenemos en cuenta tres apuestas. La primera, el dúo territorial, flexibilizar el aprendizaje para que el campo sea el aula. La segunda, aprendizaje colaborativo multigrado, donde el mayor enseña al menor, rompiendo jerarquías. Y la tercera, diálogo de saberes, traer al abuelo o al caficultor a la clase. Nuestro sentipensar es que la educación en San Antonio no debe ser una escalera para huir del campo, sino un espejo para reconocer la grandeza de ser campesino. Nos enfatizaremos en la práctica diálogo de saberes. Lo proponemos como un acto de justicia curricular. En nuestras escuelas en San Antonio, el aula se abre al caficultor que sabe de suelos y al abuelo que guarda la historia del Tolima. No vienen como invitados, vienen como portadores de una ciencia que la universidad a veces olvida. Aquí, el DUA se vive al permitir que el aprendizaje ocurra a través de la oralidad, la observación y el hacer compartido, reconociendo que todos tenemos algo que enseñar y todos mucho que aprender. La primera estrategia fue en matemáticas con la etnomatemática. En lugar de resolver problemas de supermercados de ciudad, nos pusimos a sacar las cuentas de nuestra propia realidad. Usamos la ruta del grano. Los niños midieron los tablones de café usando la vara o la brazada, como lo hacen sus abuelos, y después hicimos la conversión a metros cuadrados. Pero fuimos más allá, calculamos cuánto cuesta producir una carga de café hoy en día. Sumamos jornales, abonos y transporte para entender el precio justo. Con esto buscamos que el niño aprenda a defender su economía y que entienda que sus números y sus formas de medir también son válidos y necesarios para que el campo prospere. En la segunda estrategia usamos la huerta como un espacio de memoria con la experiencia del banco del tiempo. Una vez al mes, un abuelo de la vereda viene a la escuela a sembrar historias. Mientras trabajamos la tierra, ellos nos cuentan cómo se levantó este pueblo y cómo han superado los tiempos difíciles. Esto es pedagogía de la memoria. Al escuchar a sus propios ancestros, los niños comprenden que ellos son los protagonistas de la historia del Tolima. Aquí combatimos que este autodesprecio del crecer en lo rural no vale. Al contrario, elevamos el orgullo campesino y convertimos la oralidad en nuestra principal lección de ética y paz. La tercera estrategia fue sacar la ciencia del tablero y llevarla al cafetal. Aplicamos lo que llamamos rescatando la huerta medicinal. Lo que hicimos fue muy sencillo pero profundo. Mientras se le enseñaba a los niños la clasificación de las plantas por familias y reinos, invitamos a los padres de familia para que nos explicaran el uso de estas plantas en la medicina del campo o cómo ayudan a darle sombra al café. Aquí aplicamos la ecología de saberes. No nos quedamos solo con lo que dice el libro.
Le dimos el valor al conocimiento del papá que sabe leer la tierra. Así, los niños entienden que la ciencia no es algo lejano, sino algo que sus familias practican todos los días en San Antonio. Así pasamos de una educación colonial, que solo valora los libros y ejemplos de la ciudad, a una decolonial, que lleva la ciencia y la matemática a nuestra huerta y cafetales. Ya no evaluamos para que un niño escape a la ciudad, sino que usamos el saber de los abuelos para que aprenda a valorar y transformar su propio territorio. En las escuelas de San Antonio, la huerta no es solo para sembrar cilantro o cebolla, es el lugar donde nos encontramos y aprendemos todos. Cuando el saber del abuelo, que sabe de lunas, se junta con lo que se explica de ciencias, estamos haciendo justicia. Nuestro trabajo como profesores es ser un puente, que el niño aprenda lo que exige el gobierno, pero que nunca agache la cabeza para ser campesino, porque aquí en el campo pensamos con el corazón y sentimos con la cabeza. Eso es sentipensar la educación. Llegamos al final de este recorrido, pero el camino en el aula apenas comienza. Nuestra conclusión final se resume en una palabra: sentipensar. En San Antonio hemos aprendido que no se puede enseñar geografía sin amar la montaña, ni matemáticas sin respetar el esfuerzo del caficultor. Nuestra praxis como docente rural es un compromiso político y afectivo. Es de reconocer que la escuela es el lugar donde la razón de los libros y el corazón de la comunidad se abrazan. Superar la colonialidad es, en última instancia, permitir que nuestros niños sueñen con un futuro donde ser campesino es sinónimo de dignidad, conocimiento y libertad. Porque aquí, en el corazón del Tolima, no solo llenamos cuadernos, estamos sembrando vida.